realidad, no, me parece, tenemos la libertad hoy en día de hacer esto. Me parece interesante que introduzcas a Tusquellas, porque yo empecé hace muy poco en la dirección de Nou Barris y tuve la suerte de que estuviera esta exposición durante estos meses, con lo cual pudimos hacer un cierre con todos los trabajadores de Nou Barris antes del verano, yendo a la exposición de Tusquellas, que la había visto previamente, y pensé, tenemos que ir porque este espíritu que Tusquellas transmite está perdido, ¿no? Entonces tenemos que ir todos los trabajadores de salud mental a volver a contagiarnos un poco de lo que ahí se muestra, que es un entusiasmo por el trabajo en salud mental, por el trabajo en la salud mental pública, ¿no? Que está un poco perdido debido al exceso, digamos, con el que nos encontramos. Entonces me parece lindo que hayas traído eso. Y por otro lado, diría que no se trata, como decía Tusquellas, ¿no?, de curar las instituciones, pero sí se trata de hacer un cierto tratamiento sobre las instituciones de manera permanente, justamente porque la tendencia de la institución es a mortificarse. Y entonces constantemente hay que estar introduciendo cuestiones que permitan que eso reviva. Entonces, no voy a contestar directamente a lo que, porque yo había traído algo preparado en relación al libro de Cosme, pero me parece que seguramente vamos a encontrar una forma de hablar sobre estas cuestiones que, por supuesto, antes de empezar estábamos hablando con Josep de nuestras instituciones y de todas las cosas a las que nos vemos abocados. Pero es cierto que Cosme plantea en su libro algunas cuestiones que sirven justamente en nuestra época para dar un cierto tratamiento a las cosas a las que nos vemos abocados. Entonces, en ese sentido, el libro de Cosme para mí tuvo muchísimas resonancias. O sea, tuve la sensación todo el tiempo de que había lugares en los que podíamos dialogar y que había una sintonía. Por eso, primero de todo, quiero remarcar que hay una utilidad enorme de este libro, tanto en los campos que tienen que ver con la salud mental como en los sociales y en los educativos. Es decir, que de entrada tuve suerte de que me invitaran a participar, porque esto me obligó a leerlo. Tal vez si no hubiera sido una lectura postergada. Es una suerte porque me parece que es un libro que resulta de mucha utilidad para pensar nuestras prácticas. Es decir, este libro es una apuesta con una orientación. Es el trabajo epistémico, me parece que la orientación tiene mucho que ver con el trabajo epistémico que se realiza en los equipos, lo que puede ayudarnos a separarnos del exceso en nuestras prácticas cotidianas. Y eso me parece un eje central que se puede recorrer durante el libro. Incluso Cosme, en un momento del libro, habla que en este momento, dice, en las prácticas de salud mental, sociales y educativas hay un mal que impera en nuestras prácticas, y el mal que impera en nuestras prácticas él le pone de nombre rutina. Lo toma, me parece, de un seminario, el seminario 20 de Lacan, a donde Lacan plantea que la rutina justamente está basada en que uno le pone siempre el mismo significado a todas las cosas que se encuentran. Y que eso lo que hace es mortificar a las cosas, quitándonos las posibilidades de ser creativos en las respuestas, ¿no? Entonces, me parece que un antídoto que todo el tiempo plantea, y que podría decir que ese es mi encuentro, digamos, con mi institución, después de 25 años de estar trabajando ahí, pero de ocupar otro lugar, que tiene que ver con el antídoto que introduce en las prácticas justamente el trabajo epistémico, ¿no? Porque incluso creo que en algún lugar dices, la práctica en sí misma no produce saber, ¿no?, sino que el saber hay que construirlo, por supuesto, tomando los elementos de la práctica. Entonces, eso me parece que son orientaciones, ¿no?, para pensar las instituciones muy, muy importantes. Entonces, respecto al título de Desinserciones y lazo social, tengo que decir que cuando leí el título y pensando en qué iba a decir, con qué resonaba en mí, inmediatamente me apareció otro libro que yo trabajé mucho durante una época, un libro de otro psicoanalista francés, Jacques Alain Miller, que es un libro en realidad que no es de él, sino que es de él con otros, porque tiene que ver con unas conversaciones clínicas que él sostuvo durante un tiempo, que se llama Desarraigados. Y que digo,
no está en la bibliografía del libro de Cosme. Supongo que lo debe haber leído en algún momento y debe estar por ahí en su cabeza, pero en todo caso me parece que es un libro que valdría la pena incorporar para futuras escrituras. Y porque me parece que Desarraigados es un significante que habría que agregar a todos los que Cosme usa para referirse a los sujetos con los que intenta producir algún tipo de encuentro. Entendido como algo primordial, es decir, producir algún tipo de encuentro como algo primordial para poder trabajar. Es decir, no es algo que puede pasar o no, sino que debe pasar para hacer un trabajo posible. Entonces no perdemos de vista esto. Cosme trabaja con sujetos marcados por un desarraigo que implica, en muchos casos, y voy a ir citando cosas de este libro, Desarraigados, para entrar en la conversación, que implica en muchos casos, dice, la pérdida de toda referencia simbólica. Con lo cual, podemos ubicar una consecuencia inevitable de esa situación en la errancia, ¿no? Que es algo que traías antes, como se sostiene en la nota a la edición castellana de este libro. Y se agrega allí que alguien que pierde sus raíces queda suspendido sin poder agarrarse, tomarse, asirse de algo que trabaja como un ancla y de alguna manera lo asegura. Y más adelante agrega, la pérdida de toda captura simbólica deja al sujeto sin una protección. Esto me parece muy importante, porque me parece que a lo largo del libro vemos realmente el punto a donde aparecen todos los sujetos muy marcados por el desamparo. El sujeto funciona con identificaciones que le permiten vincularse con el otro. Esta es otra cuestión que tenemos que saber, la importancia de la identificación, de modo tal de construir o quedar inserto en el lazo social. Es decir, que hay algo, ¿no?, de la identificación que es condición del lazo social. Fuera de esta referencia, dice, es la nada, la rancia en una pura metonimia. Entonces, faltan ideales vinculantes, ¿no? Esto es muy importante, y es por todo ello, por la falta de asimiento a lo simbólico, por la caída de las identificaciones, por la ausencia de ideales, que hay algo de la realidad social que se escapa. Entonces, bueno, se ve que esto lo vemos en el libro, digamos, en el libro en varios casos. Creo que hay varios casos que están en el libro que perfectamente podrían entrar en la conversación clínica de Desarraigados. Eso me parece muy interesante. Y vemos cómo cuando todo ello falta, el sujeto intenta tomar lo primero que encuentra en su errancia. Y yo también tomé el caso de Ismael. Tú has agregado muchísimas cosas que no están en el libro, ¿no? Sí. Me parece que hay varias cosas que no están en el libro, pero evidentemente es un caso que produce una resonancia inmediata, porque tengo señalados varios casos, pero sin embargo, para poder pensar en esto que aparece en Desarraigados, me apareció inmediatamente este caso. Y cuando él hablaba pensé, bueno, no lo voy a repetir, pero en realidad lo interesante de un caso es que cada uno lo lee o extrae de él algunas cuestiones por la particularidad del que lo está leyendo. Entonces voy a decir cómo lo leí yo, que seguramente hay cosas que nos vamos a repetir, pero hay alguna que no. Este caso está en la página 36 del libro, y Cosme nos señala, tras el agujero abierto en lo real por la muerte prematura del hermano, Ismael se fuga de su casa y en ese desprendimiento se encuentra con la heroína, que es su primer modo de tratamiento. Esto me parece que es una cosa muy importante. Es decir, justamente muchas veces hablamos de cómo acompañar, por ejemplo, a un sujeto toxicómano, y una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear es que para poder acompañarlo hay que saber qué función cumple el tóxico. Entonces vemos que para este muchacho hay algo de un primer amarre, un amarre muy sintomático, no es el amarre por ahí que conviene, pero sin embargo es un primer amarre para poder sostenerse. Es decir, que es su primera respuesta a la soledad, ¿no? Además, esta cuestión con la heroína realmente convoca a muchas cuestiones que tienen que ver con lo femenino muchas veces, es decir, que hay que poder pensar
cómo resuena en él esta cuestión de la heroína. No, no es cualquier significante la heroína. Sin embargo, algo lo lleva a pedir plaza al centro en el que Cosme trabaja. Y eso para mí no está dicho en el libro, que es lo que lo lleva a pedir esa entrada, porque es podríamos decir, una primera demanda que detiene la errancia de Ismael. Y esa es una pregunta, ¿no?, que tengo sobre el caso, porque me parece que es algo bastante esencial, ¿no?, que podamos decir cada vez en estos sujetos que están siempre al borde de caerse del todo, qué es lo que los detiene en un momento para poder pedir algo, ¿no? Porque ya vemos, es decir, que vemos que nuestro trabajo es posible porque hay algo del sujeto que tratamos que lo hace posible y no al revés, ¿no? Después está lo que nosotros vamos a hacer con eso, pero lo primero que hay algo del sujeto que se aproxima. Y hay otro libro que me